Luis Mesina, secretario general de la Confederación de Sindicatos Bancarios y del Sistema Financiero. Somos la única organización que aglutina a los trabajadores de esta industria que en Chile ha sido altamente eficiente. En los últimos 20 años, una de las industrias que renta, salvo comparado con Brasil, la banca chilena es una de las más rentables del mundo. Y eso es expresión de que la desregulación en este país es brutal, de que hay una fuerte concentración económica y que hace posible que instituciones financieras capten el crédito de manera desregulada, puedan aplicar las tasas de interés que deseen, y eso trae como consecuencia el florecimiento de esta industria en pocas manos. Pero este relato no tiene mucho sentido para alguien que viene del exterior si no se circunscribe a un contexto mucho más general. Y como les comentaba, Chile es un país cuyas características lo hacen singular respecto del resto de países de la región. Y cuando digo esto me refiero, cuando vayan al norte, cuando vayan a Uruguay, Argentina, Brasil, se van a dar cuenta. Porque Chile empezó este proceso de transformaciones mucho antes de que llegara Reagan y Thatcher. El golpe militar fue el 73, el 75 se empiezan a producir las primeras transformaciones fuertes, estructurales. Se proscribe el movimiento sindical, se proscribe la central unitaria que tenían los trabajadores, quedamos sin representación. O sea, los sindicatos son proscritos y se comienza todo un plan de exterminio de las conquistas históricas del movimiento obrero chileno. Una de las conquistas más preciadas fue atacar la esencia del sistema, que era arrancar la seguridad social a los trabajadores chilenos. De allí nacieron las famosas AFP, que son administradores de fondos de pensiones, que son únicas en el mundo. Se copiaron en varias partes del mundo, incluso en Europa, en Hungría, en Rumanía, en Polonia, pero con un fracaso rotundo. En América Latina, sin embargo, se han copiado mucho el modelo chileno, porque permite que se acabó la seguridad social y a partir de la implantación bajo la dictadura de este modelo, los trabajadores tienen que financiar única y exclusivamente su pensión para el futuro. El Estado se desentiende con los empresarios, se desentiende completamente de la seguridad social. La salud y la previsión pasan a formar parte de esta concepción y de esta lógica privada, donde todo tiene que ser financiado, todas las sociedades anónimas que administran esto buscan el lucro, se pierde el sentido de las corporaciones de derecho público sin fines de lucro, como existía en el pasado. Pero ¿qué permitió como consecuencia de eso? Que Chile contara con una tasa gigantesca de ahorro, una masa monetaria muy grande, porque todo el ahorro acumulado de los trabajadores chilenos ha permitido que los grandes grupos económicos en este país se financien con esos recursos que son de los trabajadores, pero que les permiten financiarse a costos casi igual a cero, para posteriormente financiar a los bancos que le prestan a los mismos trabajadores una tasa del 40 o 50% anual, pero que además permiten que estas grandes corporaciones financieras nacionales empiecen a adquirir activos en países limítrofes como Perú, Argentina, Uruguay, Brasil. Los grandes consorcios del retail en Chile, por ejemplo, son consorcios que dominan casi toda la región. Es una característica particular de un país tan pequeño como Chile. Y cuando digo esto, lo digo porque recién en Europa, recién 3, 4 años, los franceses, los alemanes, recién están viendo los grandes problemas de esta banca, que lejos de intentar colocar el servicio del crédito al servicio de los usuarios, lo único que busca es traer el mayor plusvalor a través de cualquier método. Entonces, en Europa se han planteado la banca ética, que es un contrasentido. Esta es la ironía, es como pedirle al capitalismo que deje de explotar. Las grandes centrales francesas, alemanas, españolas, que son parte además de la política de acompañamiento, la socialdemocracia, del estalinismo descompuesto, son no ya el vagón de cola de las traiciones al movimiento obrero, sino que son, nosotros lo hemos dicho, la locomotora que acompaña las transformaciones estructurales, como ocurrió en Portugal, en Grecia, que cuando los trabajadores se movilizan por acabar con las medidas puestas por el Banco Europeo, ¿qué hacen los sindicatos grandes? Golpean las puertas de los patrones para sentarse a negociar a espaldas de los trabajadores, que es una tónica que se repite en todo el mundo. Y eso refleja, digamos, los grandes descontentos en España. Bueno, el caso del Podemos es expresión de eso, no es más que el fastidio de la gente con partidos como el PSOE, el PC, la socialdemocracia espuria, que ha hecho de su práctica una colaboración
asquerosa. ¿Y qué ha significado en términos reales? Que los trabajadores empiezan a perder conquistas fundamentales. El ataque a la seguridad social en Europa no es una casualidad, porque busca hacerse de los grandes recursos de los trabajadores para ponerlos al servicio de otras políticas. En consecuencia, en Chile eso se transformó estructuralmente durante el periodo de la dictadura. Y eso hizo que el sindicalismo, las organizaciones sociales quedaran desprovistas de todo. Y es por eso que recién hay un proceso de reorganización, de rearticulación del movimiento social, de los estudiantes que han librado una batalla desde el 2011 en adelante, pero que a la fecha no han podido hacer transformaciones estructurales porque el batallón pesado de la sociedad, los trabajadores, no han podido ingresar todavía a la lucha, a pesar de que hay distintos esfuerzos. Tenemos un sector que es estratégico en la economía, son los portuarios. En todo el mundo los portuarios juegan hoy día un rol en el comercio internacional muy importante. Ellos han logrado constituirse en la vanguardia del movimiento obrero chileno. Sin embargo, el resto aún permanece altamente fragmentado, producto de una legislación que se hizo bajo Pinochet y que durante los 25 años que han transcurrido, especialmente la Concertación, con dos pseudosocialistas a la cabeza, igual que Felipe González, no han hecho más que profundizar los ataques al movimiento social, al movimiento estudiantil, al movimiento sindical. Y es por eso que la gente, lamentablemente, se produce mucha desmoralización. Entonces, la gran tarea que tenemos es rearticular y convencer a los trabajadores efectivamente que tenemos que transitar por una alternativa diferente. El modelo, entre otras cosas, hay que entenderlo sobre la base de lo que ocurrió después del golpe militar del 73 en Chile. Por ahí por el 75, producto de la primera crisis económica mundial, por los famosos petrodólares, ya Chile tenía grandes problemas, como todos los países de América Latina, que arrastraban una gigantesca deuda externa. Y siempre los economistas neoliberales, estos economistas monetaristas, los de Chicago fundamentalmente, habían sostenido la tesis en la década de los 60, mucho antes del golpe militar, que lo que había que resolver en estos países era el problema de liquidez. Siempre cuando venían crisis internacionales, los países pobres de América Latina demandaban crédito. Demandaban crédito a los países europeos, a los países norteamericanos, a Estados Unidos concretamente, a los grandes bancos, y eso producía un endeudamiento gigantesco que hacía que estos países fueran dependientes económicamente. Entonces la tesis de ello era que había que cortar ese vínculo espurio que tenía cierto sentido. El problema es que donde había tanto recurso, tanto dinero para poder mantener esta tesis de independencia política e económica que hiciera posible el desarrollo de áreas importantes de la economía en este país. Bueno, eso estaba en los fondos de pensiones. La concepción de privatización del fondo de pensiones en Chile es idea originaria de acá, es exclusiva. Y eso nació en el año 81 con un decreto ley, que no había congreso en este país. Y permitió, como dije anteriormente, que todos los fondos de pensiones fueran administrados por sociedad anónima, cuyo capital empezó a aumentar progresivamente y cuyo destinatario de la inversión eran los grandes grupos económicos de este país. O sea, con la lógica monetarista de la Escuela de Chicago, se incorporó con Milton Friedman, que vino varias veces a Chile, se incorporó un diseño que encontró plena armonía entre lo que era la dictadura, es decir, un régimen de facto proscrita todas las libertades democráticas, con un régimen que enarbolaba la bandera de la libertad, propia de las escuelas norteamericanas, pero que sin embargo la libertad era económica, no la libertad política, con la conculcación de derechos fundamentales de las personas, con la muerte, persecución, exilio, ejecutados políticos, operando sin ningún tipo de contemplación. A eso a los liberales no les interesó. Si el objetivo fundamental era económico y podía imponerse un modelo afín a su objetivo, la muerte de cientos de personas bajo la dictadura jamás les importó. Esta idea que proliferó mucho en Chile de los Chicago Boys fue justamente una reflexión que estos tipos hicieron en la década de los 60, antes del golpe militar, que consistía básicamente en señalar que en los periodos de crisis económica, en esta economía cíclica, en los periodos críticos, los países de América Latina encontraban un gran problema, que tenían falta de liquidez. Y como no habían recursos, tenían que endeudarse con bancos europeos o fundamentalmente con bancos americanos. Eso llevaba al círculo perverso de permanente endeudamiento y por lo tanto ser países altamente dependientes, lo que tenía cierta lógica. Lógicamente, si uno lo analiza, tiene sentido. O sea,
endeudamiento interno, externo, a tasas de interés que son gigantescas. Entonces había que cortar ese círculo perverso y nada mejor encontraron los Chicago Boys que estaban en Chile con el predominio total y el aval de la dictadura, cosa que no ocurrió en otros países porque en toda América Latina habían dictadura, pero en Chile quizás el mérito que ellos siempre han señalado es que en Chile se pudieron hacer transformaciones estructurales. Acabaron con la seguridad social, la privatizaron, construyeron sociedades anónimas al servicio de administrar estos recursos cuantiosos que se agigantaron, pero esos recursos se ponían al servicio de los grandes conglomerados financieros, nacionales primero. Eso les permitió extender el brazo de las inversiones fuera del país, América del Sur particularmente, pero ya dado un tiempo, los capitales de más peso como los norteamericanos empezaron a hacerse de la sociedad anónima. Entonces hoy día te encuentras con que los grandes conglomerados financieros nacionales ya no son nacionales, son casi todos extranjeros. Hay mucha inversión española en este país, pero particularmente mucha inversión norteamericana. Entonces eso permitió que Chile, a diferencia de otros países, contara con una tasa de ahorro gigantesca, al punto que Chile perfectamente con ese nivel de ahorro podría prestarle plata a cualquier país de Europa. La crisis de liquidez que tenía España hace 4 o 5 años atrás, Chile la podría haber resuelto sin ningún tipo de problemática, cosa que era impensable hace 2, 3 décadas atrás, 3, 4 décadas atrás. Eso fue lo que estructuralmente permitió que este modelo chileno se consolidara como tal y hiciera al mismo tiempo una campaña de propaganda en la región exageradamente grandilocuente, que ha hecho que muchos regímenes de la región de América del Sur miren con gobiernos de turno, que son de corte socialdemócrata, derechistas, coloquen a Chile como un experimento importante, como un ejemplo, como el modelo a seguir, porque claro, el sindicalismo está altamente fragmentado, dividido por un ordenamiento jurídico que hace que el sindicalismo haya perdido todos sus derechos fundamentales y producto del golpe militar de 40 años atrás, que ha hecho muy difícil la rearticulación, pero eso solamente se puede explicar por el proyecto de acompañamiento que han hecho los gobiernos de la Concertación, especialmente con algunos socialistas a la cabeza, como Ricardo Lagos, Michelle Bachelet. El sindicalismo en Chile es muy difícil porque se produce un fenómeno extraño. En la década de la dictadura, yo soy dirigente bastante antiguo, a principios de los 80, en plena dictadura, aquí degollaron a varios dirigentes sindicales, Pinochet degolló a varios, te digo. Entonces eso generaba un impacto público muy brutal, porque la muerte por degollamiento te genera una psicosis, es muy simbólico. Entonces yo era dirigente muy joven en esa época, generaba mucho temor. Sin embargo, el movimiento sindical, los trabajadores lograron asirse de una organización que rompía con el peso de la dictadura y se generaron grandes movilizaciones bajo la dictadura que demandaban democracia como primera cuestión y la restitución de todos los derechos conculcados bajo la dictadura de Pinochet. Pero llegó el año 90 con la pseudo-democracia, con estos gobiernos de coalición tan de moda hoy en el mundo, que no son más que gobiernos que responden a los grandes intereses del Fondo Monetario, Banco Mundial, etc. Hicieron que la gente se ilusionara mucho al comienzo. Pero al poco andar se dieron cuenta la sociedad, la gente, los trabajadores, se dieron cuenta que todo era discurso, era demagogia. Nada de lo que se había enarbolado durante el periodo de los 80 como tareas fundamentales a resolver fue resuelto, muy por el contrario. Pinochet se dio el caso que después del 95 estuvo prisionero en Londres, que fue un escándalo casi mundial, y los gobiernos de la Concertación hicieron todo su esfuerzo por ir a liberarlo. Entonces eso para la gente no tenía sentido. O sea, la gente veía cómo los gobiernos de la Concertación hacen todos los esfuerzos por tratar de liberarlo para que aquí cumpliera, y Pinochet jamás estuvo preso ni siquiera un día. Entonces era una burla. Eso fue generando un daño moral. Y creo que el modelo económico, pero especialmente esta concertación, ha generado una transformación moral. Ha intentado instalar ciertas conductas ilícitas y legítimas como conductas lícitas, como conductas que deben ser aceptadas por la sociedad. Es decir, ha cambiado el etos. Hay aquí un dilema casi ético, axiológico este problema. Es decir, robar por parte de las empresas ya se ha hecho como ocurre en España, en Estados Unidos. Las grandes inmobiliarias generan las crisis financieras, endeudan a millones de ciudadanos
y el único que paga es el ciudadano, porque los grandes bancos reciben recursos públicos del erario nacional, de la banca nacional, y este es un círculo perverso que tiene que acabar. Y no creo que Chile sea distinto a la demanda que hacen los trabajadores en el resto del mundo. El caso de España es concreto. El desprestigio del PSOE no es casualidad. Bueno, en Chile el Partido Socialista lo que menos habla es socialismo, es un partido abiertamente un partido de derecha, un partido pro sistema, que juega el papel de la izquierda, pero dentro de una estrategia que es la estrategia de mantenimiento, el statu quo, tal vez con alguna modificación que permita que ciertos derechos se puedan practicar, pero en términos de plantearse la ruptura con la sociedad capitalista, eso está muy lejos. No hay, el Partido Comunista en Chile forma parte de la coalición gubernamental. Es un partido que también renunció, no tiene ni idea de qué es plantearse una sociedad socialista, mucho menos una sociedad comunista. Ese debate en Chile está proscrito hace 40 años. Chile no se puede discutir respecto a qué tipo de sociedad queremos. El sindicalismo es huérfano porque no cuenta con el apoyo de estos partidos, muy por el contrario. El sindicalismo independiente que se intenta rearticular sufre los embates de la CUT, que es la máxima central que funciona al gobierno. Es como el ejemplo de Comisiones Obreras o UGT, es lo mismo. Grados totalmente profundos de descomposición, porque los sindicalistas han perdido esa capacidad de mantener coherencia no solamente con el discurso, sino con la praxis. Y eso ha hecho mucho daño en Chile, entonces los trabajadores no confían, los trabajadores se sienten desprovistos de todo tipo de organización, entonces es campo fértil para que prime la concepción individualista, este paradigma arréglatela por sí solo, rasguñate con tus propias uñas. Es decir, la instalación de un modelo que no es distinto en todo el mundo. O sea, no conozco un país donde la ofensiva del capital, tal vez con ritmo o intensificaciones distintas, pero la estrategia de dominación sigue los parámetros establecidos en los grandes foros internacionales, particularmente en Estados Unidos, y que son aplicables en los países por los gobiernos de turno, sean estos gobiernos de izquierda a derecha. Lo que pasa en Brasil con el PT, sale nuevamente, los trabajadores votan con mucha diferencia, eso sí. Por primera vez le costó. Votan a Dilma Rousseff porque el Partido de los Trabajadores dice que esta es la presidenta de los trabajadores. Y ocurre que lo primero que hace es nombrar un banquero de ministro, es decir, un gobierno que aplica las políticas más feroces contra el movimiento obrero en Brasil, contra el movimiento sin tierra, y siguen ciertos dirigentes sindicales y dirigentes políticos llamando a la gente a confiar en estos partidos que no son más que instrumentos de mantenimiento del modelo económico y del sistema capitalista. Nosotros tenemos de nuestro lado, yo diría, cuando digo nosotros, digo los sectores que luchan en todo el mundo por intentar hacer de esta sociedad una sociedad distinta, por acabar con esta sociedad sustentada en la explotación del hombre. Somos la mayoría del planeta y luchamos con desigualdad de distintos frentes, pero tenemos algo a nuestro favor, que es la evidencia que la lucha de clase no es un concepto inventado por Marx, fue descubierto por él, pero él no inventó la lucha de clase existe independiente de lo que digamos nosotros aquí en esta sala. O sea, si los empleadores, los patrones del planeta intentan acabar con los derechos fundamentales de las personas, con las conquistas históricas, especialmente las que conquistaron después de la posguerra, en Europa concretamente, que fue lo más grande de la seguridad social, si pretenden acabar con esa conquista, bueno, un trabajador tiene que plantearse, ¿esto qué es? No es un invento marxista, la lucha de clases no es un problema sociológico, es un problema político. Existe, y frente a esa realidad nosotros tomamos partido, estamos del lado de los explotadores, del lado de los oprimidos, del lado de los que sufren, del lado de los que dan trabajo, porque también los conceptos son importantes. Se dice hay que mejorar la inversión extranjera porque vienen a dar empleo. No, el empleo no lo da el capital, el empleo lo da la fuerza humana, los trabajadores damos el empleo. Nosotros somos los que generamos la riqueza. Toda esta concepción de conceptos equívocos que empiezan a instalarse por estos gobiernos de turno son los que empiezan a cambiar la conciencia de la gente. La conciencia está determinada por las condiciones materiales en las que viven. Pero las condiciones materiales hoy día, a diferencia de 40, 50 años atrás, están también conformadas por aspectos de carácter simbólico, subjetivo. Esas son condiciones materiales y los medios de comunicación juegan un rol fundamental. Y si todos los días la televisión está diciendo que efectivamente necesitamos inversión extranjera, desregular la inversión para que el capital pueda transitar libremente porque eso genera empleo, como el Banco Santander, el BBVA, que no han generado nunca un solo empleo,
se hicieron de activos que ya existían en este país. Fusionaron los bancos, echaron gente a la calle, aumentaron las tasas de interés. En definitiva, ¿quién ganó? Solamente Botín y su familia. Los trabajadores desaparecieron, puestos importantes. Los usuarios del sistema financiero vieron aumentar sus gastos de administración. Las tasas de interés crecieron y en consecuencia esto se repite en todos los demás sectores industriales. Entonces, lo que queda claro es que esta una nueva rearticulación del movimiento obrero, del movimiento social, tiene que incorporar un principio fundamental que es la independencia política. La autonomía de sus dirigentes sindicales frente a los partidos. No confundir con este apoliticismo, que no queremos nada con la política. No, lo que no queremos nada es con los partidos políticos tradicionales que traicionaron su historia. El Partido Comunista particularmente, el Partido Socialista, la socialdemocracia, el socialcristianismo, que es lo peor, la putrefacción más grande que hay en el planeta. Sobre eso no queremos nada, pero el sindicalismo se reivindica de lo mejor que ha dado nuestra clase, que la dio a nivel mundial y a nivel nacional. ¿Cómo no nos vamos a reivindicar nosotros, por ejemplo, de lo mejor que dieron los sindicalistas en España a finales del siglo XIX, que hicieron posible la constitución de la UGT, del PSOE? Fue el movimiento obrero el que construyó el Partido Socialista. O del anarcosindicalismo en España, que hizo una revolución, independiente de los balances que uno puede hacer después de la derrota. Pero todo el proceso de surgimiento del movimiento obrero se explica, entre otras cosas, porque los trabajadores abrazaron dos doctrinas que provenían del mundo del trabajo, el marxismo y el anarcosindicalismo. Eso no ha desaparecido. Lo que pasa es que los medios de comunicación pretenden hacernos creer que eso ya es parte del fin de la historia, como dijo Fukuyama, o derechamente como transmiten todos los apóstoles del modelo económico, que son todos los presidentes de América Latina. Todo. Quizá uno podría decir, mira, Venezuela, Bolivia y Ecuador tienen un sello distinto. Sí, podemos decir que ellos tienen un discurso distinto, aunque las condiciones internas son objeto de un debate mucho más de fondo. Pero el Partido Socialista de Brasil, el Partido de los Trabajadores, es como Bachelet, Dilma Rousseff, ¿eh? Son la nueva cara de Obama, son Obama. El imperialismo ya necesitaba una figura nueva, un negro, y la gente creyó que con este negro había mayor cantidad de derechos para los inmigrantes, para los negros. Al contrario, peor. O sea, los negros están más mal con Obama y los latinos están mucho más mal con Obama que con un gobierno republicano. Entonces, ¿cuál es la conclusión que esperan que saquen ellos? Que vuelva a la derecha en todo el planeta. Si los socialistas, la izquierda nos liquida, entonces hay que volver a la derecha. Entonces el círculo vicioso. Estamos con la derecha, pues volvemos a esta pseudo izquierda. Pero eso tiene su límite. ¿Cuál es el límite? Lo que pasó antes de la Segunda Guerra. El nacimiento de concepciones fundamentalistas que intentan reivindicar el nacionalismo de manera trucha, de manera, yo diría, camuflada, y que son el nacimiento, el florecimiento de estas corrientes en Francia, por ejemplo, con Le Pen, y que aquí también pueden encontrar caldo de cultivo en estos países, porque la gente está hastiada de saber que el agua es española, que la luz es española, que las carreteras son españolas, que los bancos y las AFP son norteamericanas, y que ya no queda ninguna industria que uno pueda decir, mira, esta industria de capitales nacionales, ni siquiera eso. Pero la gente siente que está cada vez más desprovista de derechos fundamentales. El Santander aporta, para que tengan una idea ustedes, de la renta total que captura en un año el Banco Santander a nivel mundial, Chile le reporta el 6,6%. Nosotros somos un país de 16 millones, ustedes tienen como 48, nosotros tenemos un Producto Interno de 270.000 millones, ustedes tienen 1,4 billones más o menos comparado con nosotros. 5,4 veces más el producto español que el nuestro, tienen 48 millones, nosotros 16. Ustedes son un país de 2.000 y tantos años, nosotros somos un país de 500 años. Entonces, y somos un país que se independizó hace 200 años del imperio colonial español. Entonces, que Chile le reporte el 6,2 de repente a España es una cantidad gigantesca. O sea, medido per cápita, nosotros aportamos más que los españoles. Brasil aporta el 23%, entonces entre Chile y Brasil aportamos un tercio a la renta total del Banco Santander, y en Brasil han echado más de 3.000 trabajadores. Repite esta última frase que creo que se ha metido mucho la moto. ¿Cuál? La de que sí, Chile aporta un poco más del 6% a la renta general. Brasil aporta un 23%, es decir, entre Brasil y Chile
le reportan a la renta total que obtiene el Banco Santander a nivel mundial 1/3 de la utilidad, 1/3 de la riqueza. Es decir, 1/3 de lo que gozan los accionistas que invierten en el Banco Santander la obtienen justamente estos dos pequeños países. ¿Cuál es la respuesta de esta gran corporación a estos dos países, a los trabajadores que hacen posible la existencia de tanta generación de riqueza? Es que en Brasil el Santander ha despedido más de 4.000 trabajadores. Porque invierte tecnología, intensifica el trabajo, extiende el trabajo, pero lo intensifica. En Chile es brutal la intensificación, que los sindicalistas perdimos de vista eso. Los europeos sí que no tienen, eso puede ser casi categórico y puede sonar a presuntuosidad. Es decir, los europeos no entienden este fenómeno, no lo entienden. ¿Sabes por qué? Porque no lo han vivido. Porque se necesita de cierto empirismo para poder comprender estos fenómenos. No es solamente academicismo, no es solamente interpretación histórica. El trabajo está organizado después de la sociedad industrial de manera distinta, a eso estamos todos de acuerdo. El fordismo desapareció, las corrientes post-fordistas están. ¿En qué época estamos viviendo? Esta era de la financiarización, como han señalado algunos. Yo creo que en eso hay acuerdo. La era nueva esta es financiarización. Todo opera por la vía de finanzas. Pero ¿qué es lo que está determinando el curso de tanta extracción de plusvalor? Es la intensificación del trabajo. Es la intensificación brutal, no solamente la extensión de la jornada, que ya se está perdiendo como han dicho, pero es la intensificación cada vez más brutal, que hace que, bueno, no podríamos decir que el sistema capitalista ha sido alguna vez humano, pero la deshumanización es total, es brutal. Por eso en Francia y en Europa los sindicalistas plantean una banca ética, plantear que las ventas sean ventas éticas. ¿Qué significa eso? Es como creer que Botín con todo su equipo gerencial le dicen al Santander, ojo, cuidado, pues, no vayan a dar un crédito con seguros por debajo, que nunca van a ver los usuarios, pero que es renta neta para nosotros. No les interesa. Ellos hacen la vista gorda cuando ven que un trabajador está cometiendo ciertas faltas para cumplir con los objetivos que son las metas cada año más altas. Esa es la política de intensificación. Con la misma gente, aumentar en un 13% la rentabilidad del negocio en un año. Después, el otro año, otro 12%. Eso te pide Botín, que es el mayor accionista de este banco. Bueno, que afortunadamente ya no es el presidente. Con la dictadura y con la implementación de toda una estructura jurídica que hizo que el Código del Trabajo en Chile sea totalmente civilista. El derecho laboral tiene principios fundamentales, principio tutelar. Siempre los grandes juristas en Europa entendieron que había una profunda asimetría entre capital y trabajo, y lo que hizo el derecho laboral, que es una de las ramas más nuevas del derecho, fue entregar normas para equiparar esta diferencia. Bueno, en Chile eso se acabó, se incorporó este concepto civilista de la autonomía y la voluntad. Entonces, es como decir que el trabajador pacte directamente con el patrón, bueno, cuánto es el salario que van a pagar. Eso es absurdo. Es absurdo. Si ya se había descubierto a principios de la década del siglo XX, a principios, pero en la década de los 20 ya se había empezado en distintos países a elaborar ciertas leyes que protegieran al trabajador, derechos fundamentales, el tema de la maternidad, el tema de condiciones laborales, la jornada de trabajo. Bueno, eso se acabó. Eso se acabó. En la intensificación del trabajo, si una mujer está embarazada, en estado de gravidez, le juega en contra estar en estado de gravidez, porque no logra conseguir las metas, porque se le descuentan puntos. Es decir, derechos fundamentales pasan a formar parte de los indicadores con los cuales se mide la productividad de un trabajador. Eso habría sido impensado en la década del 60. Habría sido un capitalista que se le hubiese ocurrido plantear eso, habría sido objeto de una recriminación mundial. Lo habrían llevado a la OIT y lo habrían expulsado, quizás que las penas del infierno. Bueno, hoy día lo plantean derechamente. Bueno, ¿por qué la mujer que tiene un embarazo tendría que tener privilegios respecto a un trabajador que no tiene embarazo? En circunstancias que la norma había establecido que la mujer, en tanto era reproductora incluso, en esa condición más primigenia, se había entendido que la mujer hacía un aporte a la sociedad y que la sociedad tenía que cubrirlo porque tenía un periodo de prenatal. Es decir, ella hacía un aporte a la sociedad. Y eso tenía que tener un valor. En Chile la mujer jubila antes que los hombres, a los 60, pero recibe menos pensiones, porque gana menos, porque trabaja menos y por lo tanto y vive más. Entonces el factor para determinar la pensión es abiertamente discriminado. Chile hemos denunciado ese factor a nivel mundial
sin la resolución. La OIT también se ha convertido, hay que decirlo, en un organismo cada vez más funcional al Banco Mundial, al Fondo Monetario. El penúltimo director de la OIT era chileno, Juan Somavía, que es un señor de gobierno, un tipo liberal, inventó este concepto del trabajo decente, que nadie sabe qué es trabajo decente, pero son nuevas categorías para justificar trabajo decente. ¿Qué es trabajo decente? Pero no dice trabajo con el respeto a todos los derechos fundamentales conseguidos a lo largo de la historia, con seguridad social. Es decir, que después que termine su vida activa, el sujeto reciba una tasa de reemplazo del 70-80% de lo que ganaba en la vida activa. En Chile es menos del 20% la tasa de reemplazo. O sea, tú te pensionas y tu pensión es equivalente a un 20% de la renta que tenía en vida activa. Entonces nadie quiere pensionarse. Eso conspira con los más jóvenes porque no hay rotación. Bueno, pero a pesar de todo, no todo ha sido derrota en el tiempo, porque también se han logrado algunos pequeños triunfos. Y estos triunfos tienen que ver con el mejoramiento de algunas condiciones económicas. La banca, los trabajadores del sistema financiero son, podríamos decir todavía, no sé si el concepto cabe, pero pueden ser considerados casi privilegiados respecto de otros trabajadores de otros sectores económicos. Todavía tienen jornadas de trabajo que son relativamente coherentes con la tradición, pero sepan ustedes que en Chile tienen la jornada laboral más grande de América, la más extensa de América. Nosotros tenemos una jornada de 45 horas y fue hace poco rebajada de 48 a 45. Ningún país de América Latina tiene esa jornada, todos están bajo los 40. En Brasil hay de 38, Argentina hay sectores que tienen 38, Bolivia tiene 38, y nosotros trabajamos 45 horas semanales. Es la jornada comparada solamente con los países como Indonesia, Malasia, los países del sudeste asiático. Y eso es una expresión concreta y manifiesta de que hay una sobreexplotación. Entonces, bueno, la lucha del movimiento sindical, la lucha del movimiento obrero chileno pasa, entre otras cosas, también por reivindicar lo que los trabajadores a nivel mundial reivindicaron, como era la jornada de descanso por trabajo de 8 horas, descanso 8 horas, que fue una conquista de 1886 en Chicago, que en Chile se perdió hace 40 años. Entonces, estamos enfrentados a la disyuntiva de perecer los trabajadores o pelear por derechos esenciales. Pero como dije hace algún rato atrás, de nuestro lado está la objetividad, la materialidad. Los trabajadores cada vez van precarizándose, cada vez el empleo disminuye en términos de calidad y aumenta el trabajo precario, que es una condición sine qua non del modelo capitalista hoy día y está ocurriendo en todos los países. Bueno, ustedes lo tienen en vivo, el paro como aumenta, pero aquí no aumenta tanto en la cifra estadística porque se disfraza con empleo precario. Eso es un tipo que tiene un ingreso, en un día recibe un ingreso vendiendo en la calle y ya no se considera desempleado. La reforma laboral es una de las banderitas con la cual la presidenta Bachelet logró cautivar un segmento muy reducido de trabajadores para que votaran por ella, porque ella, hay que decirlo, en el proceso electoral último votó casi un 40% y ella sacó un poquito más de un 20%, es decir, no es representativa en realidad. La gente no confía y está cayendo fuertemente en las encuestas. La reforma laboral que anunciaron ellos decía una frase bien pintoresca y criolla: vamos a emparejar la cancha, que era bien expresiva. O sea, la cancha está dispareja, hay que emparejarla entre empresario y trabajador. Entonces todos dijeron, bueno, está bien. Y presentó un proyecto el 29 de diciembre, al otro día del Día de los Inocentes, que es francamente una burla. Lejos de mejorar o emparejar la cancha, lo que hace es disparejarla mucho más. Nosotros teníamos el reemplazo de la huelga, que era el único país del mundo donde en la huelga se reemplazaban los huelguistas por parte del empleador. Bueno, dijo que se eliminan eso, pero se cambia por una figura nueva que son los servicios mínimos. Entonces los sindicatos que van a huelga deben proveerle al empleador, cuando están en huelga, trabajadores para que cumplan las actividades que el empleador considere servicios mínimos. O sea, esta es una ironía, es una cantinflada, como decimos los latinoamericanos, de Cantinflas, no sé si lo ubican. Una cantinflada. Esta mujer está loca. Y su gobierno, que no están locos, que son muy claros lo que quieren, están al servicio de los empleadores abiertamente. Plantea la reanudación de faena, que es una cosa, ellos pueden intervenir en la huelga, si la huelga la consideran que genera un daño, pueden intervenir, el Estado tutelar, haciendo tutelaje a los trabajadores, le declaran un poder omnímodo a la dirección del trabajo que depende del gobierno para que intervenga en los conflictos. Hizo todo un capítulo de la negociación colectiva mucho más restrictivo, con una cantidad de normas gigantescas,
a diferencia de lo que plantean los propios convenios internacionales, que eran ser mucho más sencillos, más simplificados. Es decir, los trabajadores realmente, los sindicatos honestos, los sindicatos independientes no están con esta reforma, no están, nadie puede hablar de una reforma de esta naturaleza. Sí, bueno, el Estado subsidiario esta es una filosofía que hay detrás y que se instaló en la Constitución Política del Estado, que consiste fundamentalmente en que este Estado solamente interviene en el negocio cuando los empresarios capitalistas no están dispuestos a invertir. Es una lógica que se recogió de esta teoría keynesiana, que en los periodos de crisis los empresarios no están dispuestos a arriesgar, entonces el Estado tiene que hacer obras públicas para que haya nuevos ciclos positivos en economía. Pero acá se instaló dentro del Estado como norma. Entonces el Estado no es un Estado empresario, un Estado subsidiario. De hecho, la energía, por ejemplo, que es tan vital en el caso chileno, que era propiedad estatal, fue privatizada. El agua, que es un bien de consumo, un bien público, fue privatizada. Entonces hoy día está en manos de conglomerados holandeses, franceses, españoles. Y por lo tanto el Estado renuncia al ejercicio legítimo que tiene de garantizar cierta área estratégica en la economía. Los norteamericanos hay temas que no lo cede el Estado. En Francia, el transporte público en muchas partes, en muchos países del mundo, es municipal o está regido. O sea, hay una concepción del Estado de servicio de bien público. Acá eso se perdió, no existe el bien público. No hay bien público. El Estado se desentiende completamente y todo lo deja al principio fundamental de la oferta y la demanda, y por lo tanto este Estado es un Estado subsidiario que interviene cuando hay estos problemas o desarrolla una política de subsidio a los sectores más pobres del país, pero no a los trabajadores. Es un Estado, digamos, descompuesto casi en su integralidad. La concertación era un acuerdo político de varios partidos que, para entenderlo en el exterior, es originario de la socialdemocracia y el socialcristianismo. Se unificaron en partidos democraticristianos, partidos socialistas. Eso hasta el periodo anterior, que Bachelet le cambió el nombre a la concertación por Partido por la Democracia y se puso Nueva Mayoría. Esa Nueva Mayoría incorporó, aparte de la socialdemocracia, el socialcristianismo, ahora al Partido Comunista Internacional, al que abría el paraguas en Chile cuando en Moscú estaba lloviendo, ese mismo partido. Al partido más, yo diría, funcional, a las órdenes que recibía cuando estaba la URSS. Ese partido forma parte entonces este nuevo conglomerado de partidos que tienen un programa que se dice progresista, pero que si uno lo empieza a hojear, la letra chica, es un programa de prolongación del modelo económico, prolongación del modelo político, porque están en contra de la Asamblea Constituyente, dicen que quieren la Asamblea Constituyente, pero no hacen nada para que haya Asamblea Constituyente. Porque un pueblo que está maniatado por una carta fundamental escrita por una minoría en un país tiene el legítimo derecho a plantearse cómo sobrepasa la normativa que es espuria, que su génesis y sus contenidos son espurios, que no fue hecha en democracia. ¿Cómo se le puede tener respeto a una carta fundamental espuria? Solamente cuando hay un gran acuerdo político entre el estalinismo, el Partido Comunista, la socialdemocracia, el socialcristianismo y toda la derecha fascista de este país, para mantener las bases estructurales de este modelo económico, toda su arquitectura construida por Pinochet, para prolongar los intereses al servicio del gran capital, tanto nacional como internacional. Eso es. Lo demás es discurso, lo demás es demagogia. Decir que estoy por la Asamblea Constituyente, pero no estoy dispuesto en el Congreso a romper, y que se venga encima y apoyarse en el pueblo, en la movilización del pueblo, entonces es mentira. Es mentira. O sea, si se pretende que la norma, si se pretende que la Constitución, las leyes hechas por los poderosos sean las que nos pavimenten el camino para el socialismo, o sea, no entender absolutamente nada de la historia de la lucha de clases a nivel mundial. Nada. Yo era muy joven para la dictadura. Yo me hice sindicalista como a los 23 años. Que tengo 57 ahora. Pero en la década muy difícil, en los 80. Ahí les voy a mostrar una foto, no sé si han escuchado hablar de Clotario Blest. Fue el dirigente histórico que han tenido los chilenos. Es como el dirigente histórico del sindicalismo español. Y lo que te decía es que, claro, hay gente que no ha perdido los puestos porque el peso, el prestigio que tiene es muy grande. Y Juan Pablo Cárdenas era director de una revista, Análisis, en el periodo de la dictadura, que fue la revista más radical. O sea, uno compraba esa revista porque con esa revista era... Y tenían un programa en ese tiempo, estoy hablando de tenían un programa que se llamaba Teleanálisis. Entonces venían con una cámara en ese tiempo,
hacían videos clandestinos, entonces hablaba yo, en su momento hablábamos contra la dictadura y eso se hacían en estos, ¿te acuerdas? No, ¿cómo se llamaban estos? No eran CD, pues eran estos cassettes. Claro, son grandes, sí, VHS. Beta, no, pero primero fue el beta, después el VHS fue más bueno, VHS. Y ese VHS ellos hacían eso y tenían que grabar todos los VHS, porque no es como ahora que tú hacías un disco y después ¿qué hacían? Le ponían el taller y lo vendían. Y eso recuperaban fondos, pero podían imprimir hacer unos 500, entonces estábamos suscritos algunos. Le comprábamos los sindicatos y yo entonces en mi sindicato llamaba a los delegados y lo veíamos clandestinamente, poníamos el video que duraba como 40 minutos y veíamos ahí las protestas, estos filmaban en la calle. Entonces Juan Pablo Cárdenas hizo eso, un tipo jugado. Y claro, y no lo cooptaron, eso es lo más valioso de él, porque a Juan Pablo tienen que haberle ofrecido muchos puestos, mucha pega. O sea, estos gobiernos, cuando ven un tipo muy revolucionario, lo llaman, te ofrecen puestos. La fórmula tradicional de cooptación, de corrupción. Estos gobiernos corrompen. Y siempre cuando hay corruptos es porque hay un tipo que corrompe, y los que corrompen siempre son los que tienen dinero. El pobre no puede corromper a nadie. Si la corrupción fuera buena, viva la corrupción. Estábamos todos felices pero la corrupción favorece a un pequeño puñado de hijos de puta. Entonces, ese es el problema. Pero hay gente que está dispuesta a decir las cosas. Yo no tengo ningún problema, ojo, en que mediten. No tengo problema. Yo ya tengo claro cuál es mi rol y además soy de un banco transnacional, y soy de un coordinador Noma AFP, que estamos en una pelea fuerte por acabar con las AFP. Hay que aprovechar, y aquí está el tema ético, casi deontológico, que nosotros los que tenemos esa posibilidad de decir lo que creemos y hacer lo que sentimos, tenemos que ser coherentes con eso. Entonces, si viene un medio de comunicación y me preguntan, sería ultra demagogo y poco ético y estético también, que dijera, mira, no puedo esto, pregúntamelo por escrito, ya voy a ver, y después lo reviso. Yo no creo en eso. Si soy capaz de decir lo que digo aquí en privado, tengo que ser capaz de decirlo en público. Ese es bueno, no es mío, porque eso hasta Voltaire señalaba eso. Eso es ser un poco ético nomás. Ojo, no tan ético tampoco, porque la ética es un deber ser y uno de repente comete infracciones también en su propia vida. ¿Te das cuenta? Yo soy profesor. Entonces, claro, de repente uno quisiera ser un tipo, casi idealizar esta figura de un tipo recto siempre, pero no se puede ser recto porque la vida nos pone vericuetos, nos pone trampa y andamos cometiendo errores, pecados para los cristianos permanentemente. La importancia nuestra es que somos conscientes de eso y a lo menos tenemos una actitud coherente, tratamos de ser coherentes. No siempre lo logramos, pero la mayoría de las veces creo que sí. Por algo la gente nos elige. O sea, la gente vota por mí en el banco no porque tengo un discurso a favor de los empresarios. O sea, la derecha vota por mí incluso, no porque simpatizan con lo que tú eres, simpatizan con la praxis, con la práctica. Entonces la gente está cansada también del doble discurso. En todo el mundo, los cabreados, los indignados en el caso suyo. La gente está hastiada de que le mientan los políticos, que vienen con el discurso, llegan al poder y al tiro cambian el programa. O sea, ya no hay pudor. Y eso es lo que la gente echa de menos. ¿Te das cuenta? Entonces, claro, el miedo es un factor subjetivo, siempre hemos sabido, ¿no es cierto? Pero el miedo hemos ganado este espacio. Bueno, siempre nosotros hay un grupo de sindicalistas que siempre fuimos igual, con el mismo discurso en dictadura. Igual. No lo hemos morigerado. O sea, porque se tiene siempre la impresión de que mientras te vas poniendo más viejo, te vas poniendo más conservador, bien, en realidad pensáis dos veces. Eso es cierto en alguna medida, pero mientras más viejo, más libre. Y mientras más libre, más radical. Eso es lo que él decía, creo que Saramago. Entonces, mientras más viejo, más libre, mientras más libre, más radical. Y claro, porque cuando empezáis a llegar, claro, depende de donde se mire. Porque el crepúsculo tiene para mirarlo desde el amanecer o desde el atardecer. Pero si yo miro el crepúsculo, me doy cuenta que he resuelto ciertos problemas que no los tenía en el otro crepúsculo.
Empecé a resolver tu problema económico porque ya cumpliste una etapa de tu vida. Ustedes están recién empezando, entonces son más jóvenes. Entonces tiene otra problemática. La vida también te condiciona y también te enseña. Entonces yo tengo más libertad, porque tengo menos que perder cuando mi hijo ya están grandes. Pero cuando estás criando un hijo, siempre yo creo que ese es un factor que predomina en el mundo judeo-cristiano, sobre todo en los occidentales como nosotros. Claro, los hijos pesan, son una carga, son una carga, son una institución de dominación la familia, no hace pensar las cosas, pero más viejo, más libre, más radical. Por eso Juan Pablo, Manuel Cabiese, nosotros hemos estado juntos en varias cosas, siempre tratando de rearticular. Después de la dictadura hicimos varias cosas, hemos estado en varios empeños, como le decimos acá, intentando rearticular, intentando generar una dirección y no ha ido mal. Hemos generado y después se ha derrumbado todo, porque se nos metía el PC. Ninguno de estos que ustedes entrevistaron es PC. Ninguno de los que entrevistaron. O sea, todos los que me dijeron, los conozco a todos, porque todos han trabajado conmigo. Ninguno es PC. Ninguno viene de esa matriz ideológica. No sé qué son ustedes, ojo. Pero voy a decir algo que si son de allá les va a complicar. Nosotros sostenemos la tesis de que todos los que son conformados en la matriz staliniana, esta matriz del Partido Comunista, como adolecen de un principio fundamental que es la democracia. Ellos ahogaron. Stalin lo más grave que hizo, aparte de matar mucha gente, que fue grave, que ahogó la democracia. Entonces hemos debido cargar los revolucionarios durante todos los años con el peso que nos digan ustedes no son demócratas. Y ocurre que los únicos demócratas somos nosotros. Los verdaderos revolucionarios somos los únicos demócratas. Nunca ha habido democracia. Entonces el estalinismo hizo eso, ahogó la democracia y con eso nos hizo cargar una mochila gigantesca. Que a la gente cuando la quiere ganar para la causa, lo primero dice, pero si ustedes son comunistas, entonces ustedes se comen la guagua, ustedes son tipos que no creen en la democracia. No, sí, pero y en la URSS te empiezan a decir cosas que cuesta rebatirla, pero la URSS pesa fuerte y la Stasi en la RDA, ¿cómo se saca? En pool, no se juega billar, ¿cómo se saca el pillo? No hay cómo sacarse el pillo, hay que decir la verdad. Un régimen de mierda. Yo en el 81 tenía 21 años y marchamos aquí con Jaruzelski, contra el golpe de Estado, contra el movimiento sindical de Solidaridad. No estábamos con Wałęsa, pero el movimiento Solidaridad sí nos interesaba, porque a propósito que a ti te gusta tanto Asturias, bueno, el movimiento Asturias también tiene implicancias graves en lo que nos ocurre a nosotros. La gente no puede analizar los movimientos, los hechos sociales, políticos, aislados del conjunto. ¿Cómo repercute el tema de Asturias? También repercutió la derrota en un momento del movimiento obrero minero, ha influido en el resto de la minería. Nosotros somos un sector con una clase obrera que tenía un peso específico en la minería, lo afectó. Pero el tema de Jaruzelski, por ejemplo, nosotros marchamos como 20 tipos aquí en el año 81, la dictadura estaba masacrando a la gente. Y sabes tú que la dictadura no nos hizo nada, porque sabes, los tipos eran tan imbéciles que pensaron, estos tipos están contra Jaruzelski, Jaruzelski es comunista, entonces son anticomunistas. Entonces nos quedaron mirando, primera vez fuimos hasta el parque, aquí el parque forestal, y en plena dictadura, te digo, nos paramos contra Jaruzelski, los comunistas. No le teníamos tanto miedo a la dictadura, en ese tiempo le teníamos miedo al PC. Cosa leer la Revolución Española. Sí, el Partido Comunista asqueroso en España, las comisiones obreras son lo peor. O sea, UGT, que era lo más derechista, pero se quedaron ahí. Y Comisión Obrera, cuando empezó a derechizarse, se pasó para el otro lado y ahora, pero es asqueroso. Yo tengo pelea a muerte con estos tipos en los foros internacionales. Yo participo mucho, soy vicepresidente de UNI aquí en América, pero me encuentro con estos tipos. Ahora recién estuvimos en Sudáfrica en el Congreso Mundial. No, yo con los españoles tengo, pero cualquier bronca. Y yo soy criado por españoles porque mi abuela era española. Viví con ella hasta los 7 años, mi bisabuelo español, había peleado en la guerra, no en la revolución, sino que antes. Y me gusta mucho España, soy de origen italiano por otro lado, Messina es un apellido italiano, pero me gusta más España y aquí hay una ignorancia total en los países de la región. Hay una bronca muy grande España, hay una mezcla rara, porque acá la gente siempre son los españoles de mierda porque son dueños del agua, de la luz, la gente tiene reacciones viscerales. ¿Qué se explica? Las carreteras, aquí tenemos muchas carreteras. Si ustedes no sé si han ido para el Barrio Alto, ahí ningún europeo les compite a los chilenos en el Barrio Alto.
la zona de la burguesía chilena. Ahí sí que te lo puedo afirmar, que no hay ninguna ciudad en España que compita con la opulencia que muestra la burguesía chilena. Ninguno. Ni Suiza, ni Suiza. Esto es asqueroso. Aquí viene gente y dice, pero aquí cambiaron hasta la composición fisiológica. Son distintos. Vayan, yo les invito porque tienen que ver eso. Váyanse a la última estación del metro, la línea 1, y caminen hacia el sector de la dehesa. Y ustedes como están en un país escandinavo, del norte de Europa. No es mito esto. Bueno, y eso es producto de que la bronca entonces la gente contra España es muy brutal, pero la gente no conoce lo que es España. No entiende que España son varias nacionalidades. Son varios. Yo soy un amante de España, me gusta mucho, he ido como unas 4 o 5 veces. Pero me fascina y me fascina la historia española. Algo tuve suerte de conocer un poco la historia del movimiento obrero español. Y la gente no sabe. Entonces encuentro otros tipos, los comunistas, que antes eran comunistas, que ahora son defensores asquerosos. Tipos que vienen en un foro les dije, mira, ustedes vienen a América Latina con el maletín lleno, pero le dicen a Botín allá antes de partir que les llenen el maletín porque van a América Latina a garantizar la paz que quieren los españoles. A eso vienen, hijos de puta. Vienen a comprar dirigentes sindicales. A eso venían. A destruir organizaciones, a montar organizaciones paralelas. Con reguita. Si con plata se compran huevos, como se dicen, a eso venían. No a la solidaridad internacional. Nosotros en Santander tuvimos una huelga en el 98 brutal, una huelga gigantesca. De 30 días, brutal. Los tipos mutis por el foro, nunca. Ni una carta de solidaridad. Te llamaban, termina la huelga, pues. Termina la huelga, Te van a reventar, eso debe ser el discurso. Bueno, muchachos, compañeros.